Hola, ¿qué tal estás? Después de algunas semanas desentrañando el corazón de varios libros, regresamos al tema de portada de Vida Nueva. En este número, acompañamos al Papa Francisco durante su viaje a Mongolia. ¿Y sabes qué? Tan solo con las críticas que ha recibido el pontífice por esta visita, podríamos rellenar un episodio entero, incluso más de uno diría yo. Las redes sociales, blogs, páginas web y otros medios informativos se han inundado de comentarios despectivos hacia Bergoglio por dignarse a visitar un país con apenas 1.500 católicos, criticando además que lugares como España sigan sin recibir visita papal. A todas esas personas les remitiría al número de Vida Nueva con ocasión del aniversario número 65 de la revista. El propio Francisco explicaba cómo elige los países que visita y por qué. Sea como fuere, no temas, este episodio va a ir en otra línea. Vamos a conocer un poquito más sobre Mongolia y le vamos a sacar todo el jugo que podamos a algunos aspectos del viaje del pontífice. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 117º episodio. Bueno, pues vamos allá con otra temporada más. Esta ya es la cuarta, 117 semanas ininterrumpidas. Muchas gracias por quedarte conmigo al otro lado del micrófono. Como te decía, la semana pasada el Papa Francisco pasó 4 días en Mongolia, del 31 de agosto al 4 de septiembre. Ya son unas cuantas visitas hasta ahora para poder extraer las partes generales, ¿verdad? Viaje en avión, aterrizaje, recibimiento a autoridades civiles, visitas varias, despedida, de nuevo avión y ¡hala! A continuar con los quehaceres diarios. Pero precisamente porque son unas cuantas, podemos intuir que hay mucho más en el trasfondo de lo que pudiera haberse percibido en un primer vistazo. El pontífice ha ido a visitar a 1.500 católicos, que es más o menos la mitad de gente que escucha este podcast cada mes. Y es ahí donde entran en juego algunas de las críticas leídas o escuchadas. ¿Cuánto ha costado este viaje? ¿Merece la pena ese gasto para tan poca gente? ¿Acaso no hay otros lugares con más presencia católica que necesitan la visita del Papa? La respuesta más lógica, desde la lógica evangélica, la podemos desarrollar a partir de aquel que tenía un puñado de ovejas y deja a casi todas para ir a buscar a una que se le había perdido. Supongo que te suena. Además, es apropiado recordar que los objetivos del viaje son siempre mucho más amplios que solo ir a visitar católicos. Antonio Pelayo escribe esto en su crónica. Uno de los objetivos del viaje apostólico era el diálogo con las otras religiones presentes en el inmenso territorio mongol. En la época moderna, la más importante es el budismo, que sobrevivió a la persecución comunista, que destruyó más de 700 monasterios y mató al menos a 30.000 personas, de las cuales 18.000 eran lamas. Una delegación de líderes budistas visitó el Vaticano en el mes de mayo del 2022, siendo recibidos en audiencia por Francisco. También hay musulmanes, muy pocos judíos y varios miles de fieles de grupos protestantes como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese pequeño párrafo condensa en poco espacio gran parte de la historia de Mongolia, lo que nos permite dar pie a un poco de contexto. La primera pregunta que me surge proponer es: ¿desde cuándo hay cristianos en territorio mongol? Y al mismo tiempo la primera respuesta que me nace es: no lo sé. Pero no porque no me haya documentado, sino porque no te puedo proporcionar una fecha exacta. En algún punto entre el año 581 y el año 1009, el cristianismo llegó a Mongolia. Y claro, son unos 500 años de margen, así que no me voy a aventurar a decirte una fecha aleatoria, algo como el 5 de marzo del año 603 a las 12:23 del mediodía, soplando un viento del norte, llegó José Miguel Domínguez a Mongolia llevando el Evangelio con él. Como no es el caso, prefiero darte información real. Ese margen temporal que te decía viene dado por dos momentos muy concretos. En el año 581, los bizantinos capturaron a unos soldados turcos que llevaban cruces tatuadas en la frente. Estos soldados turcos podrían haber introducido el cristianismo en Mongolia en sus idas y venidas por Asia. Por otra parte, en el año 1009,
una carta al patriarca de Bagdad indica que unos 200.000 turcos y mongoles habían abrazado el cristianismo ese año. Pero este asunto, más allá del conocimiento puramente histórico, reviste interés por otras razones. ¿Cuál era el contexto religioso de aquella época y qué relación tiene con el viaje del Papa Francisco a Mongolia? Bueno, pues vamos a centrar casi toda nuestra atención en un día, el 3 de septiembre. El pontífice participó en un encuentro ecuménico e interreligioso en el Teatro Hun de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Había líderes del budismo, del islam, del judaísmo, del tengrismo y de otras confesiones cristianas. Todos los participantes dijeron unas palabras, algunos con más pasión que otros. Y como nota transversal, fíjate en este detalle. 13 líderes religiosos, 12 varones y una sola mujer. Tal vez haya que abrir ventanas en más de un lugar del mundo. De todos esos líderes religiosos, el Papa fue el último en hablar y comenzó con esto. Cari fratelli e sorelle, permettetemi di rivolgermi a voi così. Permítanme que me dirija a ustedes así, como un hermano en la fe de los creyentes en Cristo y como hermano de todos ustedes en nombre de la común búsqueda religiosa y de la pertenencia a la misma humanidad. La humanidad, en su anhelo religioso, puede ser parangonada a una comunidad de peregrinos que camina en la tierra con la mirada puesta en el cielo. A este propósito, es significativo lo que un creyente venido de lejos afirmó de Mongolia escribiendo que viajó por ella sin ver nada más que el cielo y la tierra. En efecto, el cielo de aquí, tan claro y tan azul como es, abraza esta tierra vasta e imponente, evocando las dos dimensiones fundamentales de la vida humana. La terrena, formada por las relaciones con los demás, y la celeste, constituida por la búsqueda del otro que nos trasciende. En definitiva, Mongolia nos recuerda la necesidad que tenemos todos nosotros, peregrinos y viajeros, de elevar la mirada hacia lo alto para encontrar la ruta del camino en la tierra. No pasa por alto que Francisco mencionase a un creyente venido de lejos que afirmaba haber viajado sin ver nada más que el cielo y la tierra. Este creyente venido de lejos era Guillermo de Rubruquis, un fraile franciscano cercano al rey Luis IX de Francia. El rey Luis, envió a Guillermo a evangelizar el Asia Central. El fraile partió con esa tarea y además con la intención de localizar a varios esclavos alemanes de los que le había llegado noticia. Bueno, pues sus resultados no fueron del todo satisfactorios. No encontró a los esclavos alemanes. No le dejaron quedarse en Mongolia de forma permanente y además su traductor es definido por los académicos como borracho que no cooperaba. Sin embargo, el viaje de Guillermo, que duró entre 1253 y 1255, dio como resultado uno de los más detallados cuadernos de viaje de aquella época. Fue el primer europeo medieval en toparse con el budismo, pero no parece que estuviera muy acertado en sus propias elucubraciones. Escribió lo siguiente. En la ciudad de Kailak tenían 3 templos de ídolos, a 2 de los cuales entré para ver sus prácticas estúpidas. En el primero me encontré con un hombre que tenía en su mano una pequeña cruz pintada de negro, lo que me llevó a creer que era un cristiano, ya que respondió como un cristiano todas las preguntas que le hice. Así que le pregunté, ¿y por qué no tenéis aquí una cruz y una figura de Jesucristo? No es nuestra costumbre, respondió. De ello concluí que eran cristianos y que la omisión se debía a una doctrina incorrecta. Con los ojos de hoy día, es fácil malinterpretar las palabras de Guillermo de Rubruquis. Pero hay que tener en cuenta lo que te decía hace un rato, que en Mongolia ya había cristianos desde mucho antes de su llegada. Lo que no te había dicho es que aquellos cristianos no eran católicos como tal, sino nestorianos. Por tanto, no es raro que este fraile pensara que se encontraba ante cristianos cuya doctrina se había desviado de las enseñanzas romanas.
En otro momento de sus escritos, Guillermo se expresaba así sobre los nestorianos. Presta atención porque a lo mejor algo de lo que dice puede tener eco en algunas conversaciones de las que se dan hoy en día. Los nestorianos son ignorantes. Recitan el oficio y tienen las sagradas escrituras en lengua siríaca, un idioma que no conocen, de manera que cantan como los monjes que no conocen la gramática. Y por esta razón son totalmente corruptos. Entre todos ellos hay usureros y borrachos. Y algunos de ellos que viven entre los tártaros tienen varias mujeres igual que los tártaros. Al entrar en la iglesia, se lavan sus miembros inferiores al modo sarraceno. Comen carne los viernes e imitan a los sarracenos teniendo fiestas ese día. El resultado es que cuando crían a los hijos de los aristócratas mongoles, incluso aunque les instruyen en los evangelios y la fe, sin embargo, por su inmoralidad y su avaricia, se alienan de la religión cristiana. Ten en cuenta que las narraciones de Guillermo son muy antiguas, al contrario que la información de Vida Nueva. Cada semana, un tema de la actualidad más candente del panorama eclesial. Suscríbete para recibir 47 números al año y varios suplementos exclusivos. Pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Para dimensionar adecuadamente el encuentro interreligioso que tuvo lugar en Ulan Batur durante la visita de Francisco, no está de más que nos asomemos a cómo eran las relaciones entre las religiones por aquella misma época de Guillermo de Rubruquis. Más o menos, ya sabes cómo estaba la cosa en Europa. La cristiandad se enfrentaba con el Islam y viceversa, en una especie de guerra santa que iba y venía en ambos sentidos. En un momento de la historia, comienzan a llegar noticias de un tal Gengis Khan que estaba conquistando Asia. En ese contexto también llegaron otros rumores de alguien llamado Gur Khan que se había convertido al cristianismo e iba a mandar tropas para vencer al Islam. Fue un mito que duró varios siglos, esa persona nunca existió, pero sirvió para alimentar la imaginación de los cristianos que veían el avance de las tropas mongolas como una ayuda para derrotar a su enemigo musulmán. Hasta que llegaron a tierras de Ucrania y Rusia y la cosa empezó a verse de otro modo. Con las cosas así de revueltas, al Papa Inocencio IV se le ocurrió mandar una delegación a la corte mongola para decirles, entre otras cosas, que debían someterse a la autoridad del Papa en Roma. Aquello generó actitudes dispares. Por otra parte, el mundo islámico también utilizó al pueblo de las estepas para sus propios fines. Verás, el imperio mongol solía tener en sus cortes a mandatarios musulmanes normalmente encargados de la parte económica. Eso ha provocado que los mensajes que aquellos escribían nos hayan llegado a través de los siglos cargados de revisionismo porque tenían que pasar la aprobación mongola. El historiador persa Rashid al-Din escribía que los mongoles cuidaban muy bien a los musulmanes porque un musulmán equivalía a 40 de sus monedas, mientras que los habitantes de Kitai se podían intercambiar por un burro. Por otra parte, el académico Richard Foltz decía lo siguiente en uno de sus ensayos. A veces, sin embargo, los musulmanes fueron sus peores enemigos. De acuerdo con un escritor persa, Kohan Namir, cuando Yaba y otro general mongol, Subodei, se fijaron en la ciudad de Ray en el norte de Irán, los juristas locales de la escuela shafita se reunieron con ellos y les envalentonaron para sacrificar a la mitad de la ciudad que era hanafita. Los mongoles lo hicieron, pero entonces se dijeron a sí mismos: ¿qué bueno se puede obtener de personas que traman contra sus propios vecinos para derramar su sangre? Así que también asesinaron a los shafitas. De igual manera, hacia el sur de la ciudad de Qom, apareció la petición de algunos sunís de que los mongoles mataran a los chiitas. Pero atención, que la clave del contexto viene ahora. Ese general Yaba es conocido por una frase muy famosa: cada cual debería seguir la religión de sus ancestros y dejar a los demás en paz. Y esto era absolutamente compatible con la religión propia del pueblo mongol, que entra en la categoría del chamanismo. Los intereses espirituales se centran en aplicaciones de la vida real,
como la adquisición de comida, la victoria en la batalla y la salud personal. Seguía diciendo Richard Foltz en su texto. Por tanto, estaban abiertos a cualquier clase de práctica religiosa que pudiera conducirles al éxito de sus objetivos inmediatos. Esto condujo a un tipo de tolerancia religiosa en la que cualquier religión tendía a ser vista como potencialmente efectiva hasta que se probara lo contrario. Los sucesivos khans mongoles solicitaron repetidamente a representantes de todas las religiones que rezaran por ellos. Por tanto, aquella tierra que acogió esas intrigas palaciegas en las que los unos trataban de aprovecharse de los otros o de barrer siempre hacia su propia casa, el encuentro ecuménico e interreligioso podría tener un añadido de significación extra, un eco de aquel mensaje del general Java sobre seguir la religión de los ancestros y dejar en paz al resto. El Papa Francisco decía lo siguiente: Le religioni sono chiamate a offrire al mondo. Las religiones están llamadas a ofrecer al mundo esta armonía que el progreso técnico por sí solo no puede dar, porque apuntando solo a la dimensión terrena y horizontal del hombre, corre el riesgo de olvidar el cielo para el cual hemos sido creados. Hermanas y hermanos, hoy estamos aquí juntos como humildes herederos de antiguas escuelas de sabiduría. Di antiche scuole di sapienza. Al reunirnos hoy, nos comprometemos a compartir todo ese bien que hemos recibido para enriquecer a una humanidad que, en su caminar, a menudo se encuentra desorientada por miopes búsquedas de lucro y bienestar, y a menudo también es incapaz de volver a encontrar el hilo conductor. Ricerche di profitto e benessere. Essa spesso incapace di trovare il filo. Volviendo así su mirada solo a intereses terrenos, acaba arruinando la misma tierra, confundiendo el progreso con el retroceso, como lo muestran tantas injusticias, tantos conflictos, tantas devastaciones ambientales, tantas persecuciones, tanto descarte de la vida humana. Ambientali, tante persecuzioni, tanto scarto della vita umana. De persecuciones también sabe bastante el pueblo mongol. Han sufrido ocupación rusa, china y hasta japonesa de diversas maneras. Y eso les ha marcado culturalmente de un modo u otro. Por ejemplo, en la década de 1940, la escritura en lengua mongola fue sustituida por una escritura basada en el cirílico ruso. Cuando colapsó el comunismo, el gobierno intentó restaurar la escritura tradicional, pero resultó imposible. Hay que ver, me podrías decir. A estas alturas del episodio y casi no has contado nada de lo que ha hecho Francisco. Bueno, te respondería yo, no creo que sea del todo correcto. Hasta ahora hemos tratado de arrojar luz al contexto cultural en el que se produjo el encuentro interreligioso y ecuménico del 3 de septiembre. De hecho, todavía podemos añadir algún dato más para reforzar la importancia del diálogo mutuo. En 1958, Robert A. Rupen, un experto en Mongolia, escribió un artículo sobre el nacionalismo mongol y su desarrollo a lo largo de la historia. En aquella época, a finales de los 50, afirmaba que estar ubicado entre dos potencias que amenazaban su existencia, Rusia y China, había derivado en movimientos nacionalistas de diversa índole. Decía que las cuerdas del nacionalismo mongol fueron tiradas durante siglos por personas extranjeras, chinos, manchús, rusos, japoneses, y decía que el idioma había sido uno de los elementos de control que cada grupo había ido adaptando a su antojo, un poco como el ejemplo que decíamos antes sobre la escritura tradicional. En un momento de aquel artículo, Rupen hablaba sobre un tipo de budismo y decía: la manipulación del lamaísmo con fines políticos ha sido común desde su introducción en Mongolia a gran escala durante el siglo XVII. Los manchús, los chinos, los rusos, los japoneses y mismo los mongoles emplearon la religión de varias maneras para fines políticos. Las actitudes religiosas, por tanto, se han visto comprometidas por la orientación política, complicando las interrelaciones entre el lamaísmo y el nacionalismo mongol. ¿Recuerdas que al comienzo te decía que durante sus intervenciones los líderes religiosos se habían expresado con diferente grado de pasión? Bueno, pues no está de más expandir el ángulo de mirada para incluir todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Las religiones tienen un alcance global y podemos extraer elementos generales que las definan, pero si no prestamos atención a los aspectos propios de la inculturación, estaremos errando en cualquier análisis que queramos realizar. Mongolia
ha tenido una historia concreta y es en ese entorno en el que se produce la visita del Papa Francisco, un entorno que es del todo distinto al que pudimos comentar en República Democrática del Congo, Sudán, Kazajistán o Bahrein. Por tanto, con todo el contexto en mente, podemos retroceder al día anterior, cuando el Papa acababa de aterrizar en Mongolia y se encontró con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. En un momento de su discurso, dijo lo siguiente: Voglio il cielo che sulla terra devastata da troppi conflitti Quiera el cielo que sobre la tierra, devastada por tantos conflictos, se recreen también hoy en el respeto de las leyes internacionales las condiciones de aquello que en un tiempo fue la Pax Mongola, es decir, la ausencia de conflictos. Así como dice vuestro proverbio, las nubes pasan, el cielo permanece, que así pasen las nubes oscuras de la guerra, que se disipen por la firme voluntad de una fraternidad universal en la que las tensiones se resuelvan sobre la base del encuentro y del diálogo. Siano risolte sulla base dell'incontro e del dialogo. Y que a todos se les garanticen los derechos fundamentales. Aquí, en vuestro país, rico de historia y de cielo, imploremos este don de lo alto y pongámonos manos a la obra para construir juntos un futuro de paz. E diamoci da fare insieme per costruire un avvenire di pace. Entonces, le echamos una segunda mirada a ese encuentro interreligioso y ecuménico, tenemos en cuenta el contexto histórico de Mongolia, escuchamos a Francisco hablar sobre comprometerse a compartir el bien recibido y a disipar las nubes de la guerra por medio de la fraternidad. Por cierto que no te lo había dicho, pero entre esos líderes religiosos también había un representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, Anthony Gusev. Ahora agarramos todo eso junto, lo metemos en la mezcladora de ideas y tal vez se nos podría ocurrir que un objetivo subsidiario del Papa Francisco podría ser continuar abriendo puertas para la mediación en la guerra entre Ucrania y Rusia. Por la proximidad al país que inició el conflicto, por su histórico posicionamiento con ese que cada cual siga la religión de sus ancestros y deje al resto en paz. Tal vez también por su frontera con China, por la presencia ortodoxa rusa. Por si acaso algo de eso llegara a pasar, conviene que te suscribas al boletín gratuito de Vida Nueva para recibir en tu correo electrónico un resumen con las noticias más destacadas de la revista. Entras en vidanuevadigital.com/suscripciones y allí encuentras la información. Lo anterior, por supuesto, no son más que meras especulaciones personales. Lo mío no es la estrategia política a nivel planetario. Como ves, se nos va acabando el tiempo del episodio y apenas nos hemos podido centrar en un par de aspectos muy concretos. Porque al final, resulta que la vida no va tan rápida como tratan de hacérnoslo creer y está permitido desacelerar para poder saborear los pequeños instantes. Por supuesto, el viaje dio mucho más de sí, pero para eso ya tienes el número en papel de Vida Nueva, donde Antonio Pelayo te cuenta los otros detalles que él ha ido percibiendo con su presencia física en el lugar. Uno de los momentos que destaca es durante el encuentro con los agentes de pastoral. El obispo de Almaty, en Kazajistán, José Luis Mumbiela, terminó su discurso de acogida con estas palabras. Alla fine, Santo Padre, come potrà vedere. Santo Padre, como podrá ver, aquí en Mongolia, casi todos los misioneros han venido de otros países y continentes, pero como en todas las comunidades de Asia Central, nadie es extranjero, porque dentro de la Iglesia nadie es extranjero. Católica, nessuno extranjero. La Iglesia crea fraternidad, porque la Iglesia es fraternidad. Y en ese mismo encuentro, pero algunos minutos más tarde, habló una agente de pastoral de nombre Rufina. Escucha sus palabras a la luz de este episodio. Caro Santo Padre, lei è venuto in una chiesa. Querido Santo Padre, ha venido usted a una iglesia joven y pequeña. En nombre de todos los católicos en Mongolia, un agradecimiento profundo. A menudo oímos hablar de que el papel de catequistas y misioneros es muy importante. Somos muy afortunados
porque no tenemos muchos libros de catequesis en nuestra lengua, pero sí muchos misioneros, que son libros vivientes. Ma abbiamo molti missionari che sono libri viventi. Para terminar, querría resaltar la eficiencia del sínodo y de la sinodalidad. E della sinodalità. Durante el sínodo, especialmente los agentes de pastoral, han podido comprender todavía mejor la verdadera naturaleza de la Iglesia y han desarrollado una visión más completa de nuestras parroquias. Chiesa e hanno avuto una visione più completa delle nostre parrocchie. Personas en misión que se transforman en libros vivos allí donde no hay muchos escritos. Pura poesía evangélica y evangelizadora. Como te decía, se nos acaba el tiempo. Durante este ratito en compañía mutua hemos repasado el contexto histórico y religioso de Mongolia y hemos tratado de establecer conexiones con el aquí y el ahora en el que se insertaba el viaje del Papa Francisco al país. Si conoces a alguien que haya ido difundiendo mensajes sobre la oportunidad o la falta de ella de este viaje apostólico, no estaría de más que le pasaras el enlace del episodio por si quiere dejar algún comentario después de haberlo escuchado. Bueno, y si a ti también te apetece, por supuesto puedes hacerlo. Si por otra parte prefieres mandarme un correo, puedes escribir a la dirección podcast@5panes.com, el 5 escrito con letras. podcast@5panes.com. Por mi parte, nada más. Espero que te haya gustado el episodio. El número 117. Eso suman más de 3.500 minutos en compañía, unas 60 horas. Muchísimas gracias por estar todo este tiempo al otro lado del micrófono. Ahora sí, me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.